Hola amigos, otra vez estamos en Explora CDMX con Alexis de Anda. Y Juan Carlos Escalante. Hoy estamos en la delegación Iztacalco. Mira qué verde, qué fresco este aire. Oxígeno le llaman. Qué bien se siente. Va a ser un día muy divertido, amigos. Vamos a visitar un centro de educación ambiental porque es muy importante que cuidemos este planeta y no tiren basura en la calle. Oye, qué oso. ahorita que dijiste esto me llegó al corazón. Ah, sí, qué bueno. Vamos a ir a una casa de cultura. Vamos a aprender mucho, los talleres que se dan ahí. Vamos a conocer gente que está clavada en enseñar cosas, hacer que la gente aprenda, a diferencia de Alexis y yo. También vamos a visitar la Casa de Juventud La Lata, porque los jóvenes son bien latosos. Sí, donde vivo es como casa de la juventud también, porque ahí viven muchos jóvenes, tengo muchos roomies. Tu abuela no creo que sea muy joven. Bueno, ella es la más vieja. Y también vamos a ir a una clase de kickboxing, Tigres Nava. Vamos a aprender un poco de defensa personal para aprender a defendernos de mujeres que nos bulean. Y una vez más, Juan Carlos va a ser golpeado por alguien. ¡Sí! Siempre dicen que no va a doler y siempre duele. Es mi parte favorita del programa. Amigos, acompáñenos. Empezamos el día de hoy con Explora CDMX YZ. A ver, tú sabes algo tú tomaste kickboxing, ¿no? Sí. A ver. Ubicado en la calle Vainilla Puerta 14, en el Centro de Desarrollo Deportivo Magdalena Mixhuca Siglo XXI. Inaugurado en 2006, este cuenta con un jardín botánico que funciona como un museo de exhibición de diferentes plantas medicinales, frutales y ornamentales. La zona de huertos se utiliza para concursos de cultivos, así como para la enseñanza básica de plantar y trasplantar. Aquí en el Centro de Enseñanza Mario Molina se encuentra Raquel Rodríguez, que es la encargada aquí. Ella es la que es la mera aquí ahorita. Ya hemos platicado con ella antes en Explora CDMX y estamos muy contentos de tenerla de nuevo con una presentadora distinta. Bienvenida. Bienvenida. ¿Me quieres más Bienvenida. a mí, Raquel? Perdón, te estoy arañando. Sí, bueno, gracias. vamos a ver. Es muy linda Raquel, o sea, me acuerdo de los días que vinimos y fue una gran experiencia. Es un lugar muy diferente a todos los demás. Bueno, yo no he venido, así que Raquel, platícanos por favor qué es lo que pasa aquí en el Centro de Enseñanza Ambiental. Bueno, hola, mucho gusto otra vez. Hola. Y bueno, lo que les quiero comentar de este Centro de Enseñanza Ambiental es que ahora la modalidad que tenemos son los huertos urbanos. Tenemos el huerto urbano orgánico y el huerto urbano con hidroponía. Okay. Y bueno, lo que ya habíamos comentado la vez pasada, que ya habían visitado, que es la azotea verde, y bueno, pues nuestro jardín botánico, básicamente. Y a ver, los centros urbanos, los huertos urbanos están muy de moda ahorita. La gente quiere cultivar sus propios alimentos. Cierto, ha venido mucha gente de vecinos, de usuarios de aquí del autódromo que vienen a correr o a hacer sus deportes y nos preguntan sobre los cursos. Nosotros sí vamos a hacer cursos, pero próximamente como que nos estamos ahorita adecuando a lo que es la parte de la técnica y sí vamos a implementar cursos donde la gente pueda venir a cultivar, aprender a cultivar sus hortalizas y que bueno, ellos puedan consumir sus propios alimentos. ¿Qué tan difícil es cultivar tus propias hortalizas? Porque pues Juan nos está diciendo que se le murió un cactus, que es casi como si se te muriera un banco. Pero también las plantas sienten como que la vibra personal, ¿no? O sea, entonces igual sintió mi mala vibra, mi depresión y tomó la ruta de la autoeutanasia, ¿no? O sea, que sucede, ¿no? Bueno, pues no, lo que pasa es que simplemente tienes que tener la parte básica de lo que es de la técnica del cultivo y sí, en parte también es tenerle un poco de cariño a la plantita, claro, ¿no? pero sí es un cuidado. Agua necesita, necesita, cantidad de luz, ¿no? ajá, así es, los Más nutrientes. Nos estabas comentando que usaban esta técnica hidropónica, ¿no? Así es. ¿Cuál es la ventaja del cultivo hidropónico? Nosotros, podemos ver que en el huerto no se tienen todas las condiciones controladas. En cambio, en un invernadero y con la técnica de hidroponía, todo lo controlas. La cantidad de agua, la cantidad de nutriente, y haces más específico o condensas más el calor, ahorita lo van a ver, se concentra más el calor ahí dentro de un invernadero o como se dice, un cultivo bajo cubierta plástica. Entonces, tenemos más las condiciones como más concentradas, entonces eso hace que la planta produzca más en un periodo de tiempo más corto. Y afuera ya es la técnica... Digamos que es conforme al clima, estamos conforme al clima, lo que el clima nos dé. En las manos de Dios. Casi, exacto.
Exactamente. Casi Entonces, una regada de vez en cuando. así es, nosotros ahorita, por ejemplo, no regamos, pero si se fijan, Juan, que es el que trabaja ahí, ahorita lo van a ver. Siempre. Está desenyerbando, porque ahorita se nos dan mucho las hierbas, es como nos comentaba. Hay mucho monte. Hay mucho verde, entonces ahorita tenemos que quitar toda esa competencia de nuestras plantas, de nuestras hortalizas, en lugar de darle ¿Y riego. qué tienes comestible ahorita? Ahorita tengo mucha lechuga, tengo jitomate, también hay acelga, eso es en invernadero. Aquí afuera tengo rábano. Ay, qué rico. Así es. Oye, y sabe distinto, ¿no? Sabe distinto a lo que puedes comprar en el supermercado o el mercado. Tiene Más que nada, yo siento que es la frescura. O sea, porque casi de la planta a tu boca. Entonces, eso no te lo da ningún supermercado ni ningún mercado. O sea, es casi el instante, es instantáneo, te lo estás comiendo. Siente todo el cariño de Raquel, de ti, de Juan, De todo el Marta, esfuerzo que le pusieron, de todos de mis compañeros. Martita. Exactamente, de todos mis compañeros. Raquel, muchas gracias. Vamos a llevarnos 1 kilo de rábano. Vale, Sí. Adelante pues. Gracias. Dale, de nada, mucho gusto. Maguey, maravilla mexicana. Tarda 10 años para llegar a esta majestuosidad y generar 10 litros de pulque para una fiesta a todo dar. El maguey también es una de las tradiciones mexicanas más importantes. Por ejemplo, grabar tu nombre en la penca de un maguey, como por aquí que dice Giovanni y Yandeli por siempre. Siempre escrito con Z. Aquí está Alexis y Giorgio. ¿Quién es Giorgio? Giorgio es mi amante italiano. ¿No era el baterista de esa banda de covers? No vamos a hablar de eso ahorita, ¿sí? Pobre Maguey. El maguey, cultura mexicana. Situado en Oriente 120, esquina Puente Santa Ana, en la colonia Cuchilla Ramos Millán. El Laboratorio de Arte y Trabajo Alternativo es una organización con la que se busca integrar a jóvenes en actividades culturales, talleres y conciertos. La arquitectura del lugar se asemeja a una gran nave industrial. Estamos en la Casa de la Juventud La Lata con Esaú Acevedo, que nos va a platicar de las actividades que tienen en este lugar. Muchas gracias por acompañarnos, Esaú. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes por visitarnos y por dar a conocer este espacio para todos los habitantes de la ciudad. ¿Qué es lo que significa Lata? LATA es el Laboratorio de Arte y Trabajo Alternativo. Ok. Este nombre surge a partir de el inicio del espacio, o sea, no tenía ese nombre hace 3 años. Se hizo una convocatoria para los estudiantes de las escuelas de la zona, o sea, de la prepa 2, bachiller, SSH, y a través de un concurso cada niño iba proponiendo un nombre y pues ese fue el ganador, y a partir de entonces pues también somos La Lata. Y tiene que ver el Lata Vemos pues sí, mucho de arte botella, urbano de aquí. graffiti, o sea, sí, también está muy vinculado porque bueno, el espacio es muy abierto en ese sentido, o sea, damos cabida para que vengan así artistas que quieran un espacio, o sea, pues buscan los chavos un lugar para expresarse, siempre están buscando una barda y nosotros pues tenemos la facilidad y tenemos los espacios para que ellos expresen su creatividad. Claro, para que no anden rayando ahí nuestros monumentos. ¿Tú pintas, Esaú? No, yo no pinto, soy malísimo. ¿Has tomado alguno de los talleres? Pues el de DJ, que es el que me gusta por la ¿eres música. DJ? Pues, Mira, otro más, tampoco. justo lo que México necesitaba. Más Así DJs. es, chicos. No es cierto eso. A ver, platícanos qué talleres tienen en La Lata. Pues tenemos una oferta de aproximadamente 30 talleres, la mayoría gratuitos, y pues van desde las artes escénicas, plásticas, musicales, hasta experimentales y alternativos. ¿Tipo? Los más comunes, los que tienen más popularidad son los de danza aérea, o sea, donde los chicos se cuelan, etc. También el de teatro, malabar, trapecio, el de DJ justamente no tiene mucha demanda. Bueno, el espacio tiene 2 salas de cine que estaban abandonadas. Nosotros las hemos revitalizado para que se lleven a cabo talleres y eventos de todo tipo. Oye, ¿y los alebrijes que vimos acá afuera, qué onda con eso? Esos también los hacemos en el taller de alebrije, de cartonería. Es un taller que también tiene mucha demanda porque bueno, pues ya a los chicos les late hacer esas cosas, ¿no? Esos alebrijes monumentales que de vez en cuando hasta salen en el concurso de los alebrijes monumentales del centro. Hemos tenido la oportunidad de participar ahí, pues
le late a los chavos. No se malviaja la banda cuando se sienta a ver una película en el cine oscuro y voltean y hay una calavera gigante atacándolos. No, ya saben que es parte de la decoración. Ah, bueno, aquí Les vemos late. que sí hay muchísimo arte y arte mexicano y muchísimas gracias, Esao, por platicarnos sobre La Lata. No, muchísimas gracias a ustedes que vienen a dar a conocer este espacio para, bueno, pues para todos los habitantes de la ciudad. O sea, no es exclusivo de jóvenes, también hay cabida para todos, pero pues si no saben qué hacer o están buscando una actividad en su tiempo libre, pues qué mejor que La Lata. Una de las actividades aquí en La Lata es esta exposición que tienen de reinterpretaciones de algunos alumnos sobre obras pues clásicas, ¿no? En este caso es El Baco enfermo de Caravaggio, reinterpretado por Machir Atarot Guevara. O esto o el título alterno que es cómo subir el buleo en mi prepa al 500%. ¿Por o sea, qué te parece eso? Es difícil ser chavo sin esta foto. O sea, está muy padre el trabajo, se ve muy padre el detalle y eso, pero vamos. Mira, vamos a hacer la expresión de Baco, ¿no? A ver, mira, como A ver, ejercicio de Casa a Azul. ver la tuya. Me quedo con esta. Buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo. Localizada en la calle Playa Icacos 40, esquina Playa Rosarito, en la colonia Santiago Sur. Esta casa de cultura abrió sus puertas en 2009, haciendo honor a la que fue esposa del expresidente Lázaro Cárdenas. Esta casa se ideó con la meta de tener un lugar donde se promuevan y difundan alternativas artísticas. Estamos aquí en la Casa de la Cultura Amalia Solórzano con la maestra Mariana. Gracias por estar en Explora CDMX. Gracias. Por nada, bienvenidos. Gracias, maestra. ¿Cómo está? Muy bien, ¿Está contenta de recibirnos? claro que sí, bienvenidos y esta es su casa de cultura, Amalia Solórzano. Gracias. Maestra, a ver, ¿cuál es la historia de esta casa de cultura? ¿Cuándo se funda? Bueno, vamos a cumplir el 7º aniversario. Está lindísimo el lugar y es para todas las edades, ¿verdad? Es para todas las edades, para toda la ciudadanía que solicite los servicios en esta casa de cultura, son bienvenidos. ¿Cuáles son los servicios? Bueno, pues tenemos principalmente, tenemos todas las actividades de arte, obviamente algunas que no tenemos aún todavía. Tenemos como ballet clásico, tenemos artes marciales como es capoeira, taekwondo, tenemos terapias alternativas, que es como la conoterapia. 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 ¿Cuál es que esa? son con conos chinos y es para la limpieza auditiva. Te Yo sabía meten que- un cono a la oreja Ajá. y luego... Ah, sí lo he visto. Pues obviamente la terapeuta lo que hace es que prende el conito y entonces por ahí salen todas las toxinas que por ahí tenemos me va a dentro salir del el oído. demonio ya por fin. Más que nada la bendito sea cerilla, Dios. ¿no? La cerilla es y los residuos claro. de jabón que puedan entrar dentro del oído. Mi conoterapia es cuando me deja de hablar mi novia, me como comos de helado, conos de helado hasta que ya... Solo quiere presumir que tiene novia. Ya. novia, aquí hubo Explora CDMX. Ojalá todavía esté hasta a la hora que lo transmitan, todavía esté mi novia. Maestra, y además de dar estos talleres, tienen como presentaciones, ¿no? Sus festivales o algo para que todo lo aprendido pueda ser expuesto. Exacto, tenemos las presentaciones con los maestros, cada fecha memorable. Lo que hacemos es que los maestros hacen sus exhibiciones, invitamos a los usuarios, a los colonos que participen con nosotros y les mostramos todo lo que aquí hacemos. Hablando de lo de los pueblos de Iztacalco, tiene un mural padrísimo en instalación. ¿Qué nos podría contar de ese mural? Bueno, ese mural lo hizo una persona que se dedica mucho a, pues lo hizo a como era antes Iztacalco, cuando era la viga y que cuando pasaban las trajineras que venían desde Xochimilco hasta Indios Verdes. Entonces se parece mucho a Xochimilco sin ser Xochimilco. Sí, la viga era un... Era un canal. Era un Sí. canal. Era un canal. Aquí estaba lleno de ríos y canales. Todavía las famosas chinampas, cierta parte de Iztacalco. Y hay como una profecía, ¿no? Decía. Exacto. ¿Cuál es? Que dice que el pueblo va a pasar por Iztacalco, ¿no? En un año, en el año, no sé, un año indicado, ¿no? De esas sí desconozco. Sí, yo tampoco. Yo no ¿Eso sé. dice ahí en el mural? Yo solo soy antropólogo amateur, o sea, veo Indiana Jones una vez al año, pero no estoy calificado, la verdad. Maestra Mariana, muchas gracias. Aquí estamos en la Casa de Cultura Amalia Solórzano, donde hay todo tipo de clases. Vamos a ver qué más podemos estorbar. y Vamos hacer. a bailar. Vamos a Ok. bailar. Bailando. Muchas gracias, maestra. Por nada.
Isabela, dime, una vez que ya estás ahí en el escenario frente a toda esa gente, ¿en qué piensas para que los nervios no te destruyan y puedas hacer tu interpretación? No sé. ¿No sabes en qué piensas? No. A ver, Isabela, dinos qué es lo que a ti más te gusta hacer. Pues me gusta estar viendo mi tableta, salir al parque y salir a jugar, como esas cosas así me gustan. Perfecto, me parece increíble. Aquí están las futuras promesas de México, señoras y señores, en Explora. CDMX, Isabela, bailarina, amante de los electrónicos y futura doctora. ¡Ay, un beso! No, ay, no le des beso. No, tú dame un beso a mí, ándale. No, nada. Ubicado en la avenida Plutarco Elías Calles número 1050, en la colonia Reforma Iztaccíhuatl Norte, Burgerama Gourmet es una excelente opción para aquellos amantes de las hamburguesas, pues cuenta con un extenso surtido de exquisitas hamburguesas gourmet, además de 30 diferentes salchichas para hot dog. Nos encontramos en uno de los lugares más increíbles para comer hamburguesas y hot dogs, Burgerama Gourmet. Estamos con Edgar Espinosa, dueño y señor, creador de este lugar. Muchas gracias por estar con nosotros en Explora. Gracias a ustedes por Edgar, venir. platícanos cómo se te ocurre la idea de poner este lugar. Pues mira, Burgerama surge un poquito de capricho tal vez por la inquietud gastronómica que traía yo un poco en mis viajes por algunos lugares, tanto de Estados Unidos como de Europa. A veces descubres allá productos que tú dices, ay, ojalá acá hubiese una rica hamburguesa de guayú, ¿no? Por decir, o ¿Qué es el guayú? jabalí. Guayú es una carne de res japonesa, ¿me entiendes? Y así como eso, muchas carnes, ¿no? El búfalo, yo cuando como la primera vez búfalo, que tampoco es búfalo, ¿no? En Estados Unidos, realmente es bisonte. Ajá. Por eso es bisonte americano. Carne muy de moda en Estados Unidos, ¿no? Las hamburgueserías gourmet, los restaurantes gourmet de Estados Unidos manejan mucho todo este tipo de cosas. Claro. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué en México no? Nosotros aquí ya tenemos 8 años. Edgar, ¿cuál ha sido una de las hamburguesas que has tú probado que te haya cambiado la vida? Que hayas dicho, wow, esto está fuera de control. Bueno, hablando de carnes exóticas que se le llama, la carne de camello me gusta mucho. ¿Carne de camello? La carne de ¿Cómo camello es una carne Siento que para sería mi paladar dura. muy especial. Siento que usted va a un zoológico y se le hace agua en la boca, así como, cebra, ¿qué onda? Se ve bien gordita. No, mira, en México hablamos, por decir, de carne de camello, pues bueno, por eso es exótico acá. ¿Y cómo es la textura? ¿Cómo es? Pero en los pueblos donde acostumbran el camello diario, pues no, Pues es lo que hay, es ¿no? algo muy común, ¿no? Ajá. Entonces es una carne que yo te puedo describir. Las carnes realmente hay que probarlas tal cual son. Sí, esa es la No, recomendación. sin agregarles absolutamente nada. Ya tu paladar te va dictando qué requiere, ¿no? A lo mejor un poquito más de sal, un poquito más de pimienta, qué sé yo. Pero para empezar, así como La va la pureza. carne, allá por decir en Arabia, en los desiertos, si tú llegas de invitado, ¿no? Con los nómadas, lo primero que hacen para la cena, el primer camellito que traen ahí, pum, le dan enfrente de ti cuchillo, lo abren y es lo que vas a cenar. Así. Definitivamente, ¿no? Le echan, aunque sea ahí algún carboncito o algo, ¿no? O así Bueno, crudo. mira, Mira, antiguamente, por decir, los inicios de la hamburguesa, ¿no? Ahí me voy a ir a los tártaros, Ok. se condimentaba con pólvora. La pólvora le daba un determinado saborcito y mantenía las carnes. Señor, le voy a Ahí decir una surge. serie de animales y usted va a decir si ha comido ese animal. Serpiente, No, lagartija, y tampoco. caballo, Ese caballo sí he comido. camello, Camello sí. bisón, También bisonte. perro. No. ¿Canguro? Canguro sí, aquí tenemos canguro. Canguro ha comido. Cangurito. ¿Y aquí Canguro. ofrecen canguro? Aquí tenemos canguro, tenemos camello, jabalí, venado, pato, faisán. ¿El faisán Carne no es un guayú. animal en peligro de Nah. extinción o tal vez ya no existe? No, mira, pollito? no. Hay criaderos en el mundo No es pavo real. de las aves y de los Ay, animales. estaba pensando en quetzal.
Perdón. Sí, no. Al quetzal. Muy Sí, chiquita, ¿No hay? ese ¿De sí quetzal no hay? No, no. Muy no, poca sí, carne, ¿no? Ese sí, no. Hay que abrir la mente y la boca, Definitivamente, ¿no? descubrir. Y sabores. leer, también leer mucho de viajes, de gastronomía, de vinos, todo ese tipo de cosas, pues es cultura, ¿no? De alguna Claro. forma es cultura, Claro. que luego cuando tienes la oportunidad, pues lo aplicas, lo que leíste, ¿no? Lo Sí. calificas, ¿no? También. La comida es cultura y de eso nos hemos dado cuenta el día de hoy en Burgerama Gourmet. Muchas gracias, Freddy. Gracias a ustedes. ¿Ves lo que está viendo el jefe Apache, Juan? Sí, hay unos güeros, hay unos vaqueros. Hay como unos hombres, ¿no? Espérate, no. Creo que es Edgar comiéndose un rinoceronte bebé. Edgar, ¿no te comes ese rinoceronte? Edgar, bueno, oye, se ve que lo está disfrutando mucho. Sí, ¿no? Y luego se está acercando, ¿qué? Un camello. También se lo ¡Y comió. un panda! Se comió un panda bebé. Oye, ya me dio hambre, voy a ir con él, ¿sí? No, quédate. Oye, es que ese rinoceronte sí se ve bien sabroso. Ahorita vengo. Localizado en la avenida Plutarco Elías Calles número 1086, en la colonia Reforma Iztaccíhuatl Norte, la Escuela de Artes Marciales Tigres Nava cuenta con diversas actividades deportivas para toda la familia, como lo son las clases de zumba, yoga, artes marciales mixtas y danza árabe. Tigres Nava, habilidad y fuerza. Estamos con Mario López, instructor y campeón del DF en su propia disciplina de artes marciales, el Sanda. ¿Qué es Sanda? Ahora sí. Sanda es la versión de combate de lo que antes era el Kung Fu, que ahora es el Wushu, ¿no? Donde, bueno, se combate con manos, con pies y hay derribes. Pues es como el Kung Fu Sanda. Soy comediante. Eso no es habilidad y fuerza. Mario, no, claramente no. Mario, ¿cuánto tiempo tiene tu academia? Justamente estamos cumpliendo 4 años. Y entonces aquí puedes aprender y hay clases para todas las edades. Sí, así es. Damos clases a niños, a mujeres, adultos. Inclusive tenemos como algunos cursos especializados para mujeres, qué hacer en caso de intento de violación. Ok, como una clase de defensa personal. Así es. O sea, Y está enfocado en mujeres que no están como acostumbradas a hacer ejercicio o que no saben nada de artes marciales. Es Por para ejemplo, ¿qué sería un...? A ver, enséñame ahorita qué sería un movimiento como... No, pero te vas a salir del cuadro, Alexis. Agarra mi muñeca lo ¿Sí? más fuerte que puedas. Sí. Ok. Si yo, por ejemplo, quiero luchar, ¿no? Me quiero zafar de ti, Sí, yo no hago esto porque estaría luchando contra ti. ok. Ajá. Entonces- Sin embargo, si yo giro mi muñeca ligeramente, me puedo soltar. A ver, agárrame tú a mí. Ajá. ¡Au! ¡Me tronó la muñeca! Mario López, ¿sabes? Te llamas como el de Salvador por Acapulco. Sí, me lo han dicho muchas veces. Todos los días, ¿no? Hay un día donde no te digan, ¡ay, Slater! ¿No? Sí, yo creo que sí. Oye, Mario, bueno, al lado de estos chistes, ¿qué otras clases hay aquí? Veo que hay clases de baile, ¿sí? Sí, tenemos clases de karate, clases de capoeira, que es un arte marcial brasileño. Tenemos jiu-jitsu, que también es un arte marcial japonés. Y bueno, tenemos zumba, tenemos yoga. Ahora sí que tenemos muchas actividades para toda la gente. ¿Qué estaban haciendo esto ahorita que se veía muy doloroso? Se En el veían retorciéndose por el suelo Tenían con un dolor. trapito abajo, entonces para poder terminar la abdominal, jalaban el trapito para jalar el cuerpo así. Se veía muy, veía la agonía en el rostro de estas personas. Era clase de pilates. Ah, pilates. Sí, pues Así son es. movimientos como en el piso, ¿no? Para recuperación de la muñeca que te acaba de romper el maestro. Alexis es fisioterapeuta. Mario, tú peleas también, ¿verdad? O sea, tú eres todavía que compites. Sí, soy campeón del Distrito Federal, delegacional, interclubes y peleé a nivel nacional también. ¿En qué disciplina? En Sanda, justamente. En Sanda, qué padre. O sea, entonces tú ves la tele y si te burlas, ¿no? Así como, chale. O sea, lo que se ve el Kung Fu en la tele, así. O sea, nunca le es como... Así, no haces el estilo borrachín ese, ¿no? No, ¿No? definitivamente no. No es el estilo de Es la, otra cosa. de la de mantis la religiosa. grulla. Sí, no. Yo sí hago el estilo de la mantis religiosa. ¿Por qué? Porque me rompió la muñeca el maestro y ahora ya no puedo hacer más que esto con las manos. Yo tengo muy poco tono muscular y solo puedo mover la mano hasta aquí también. Entonces, cualquiera puede venir aquí a aprender, ¿no? A dar los primeros pasos a entrar a un arte marcial, ¿no? Así es.
¿Hay alumnos de todas las edades? Sí, desde niños hasta hemos tenido gente de 60 años. Buenísimo. Mario, muchísimas gracias. Vamos a probar esta teoría que tengo. Llevo unos años haciendo este programa y hemos entrevistado a varios instructores de artes marciales. Y esta es la teoría esta. Ellos te van a decir, no va a doler, pero llevan todo el día siendo paciente con la gente que viene aquí a aprender. Entonces, cuando vengo yo así con mi estilo así, usualmente me lastiman. Entonces, vamos a probar si continúa la tradición. Van a lastimar a Juan otra vez. Muchas gracias. No, Ok, esta es una técnica de defensa personal en un escenario de un hombre atacando a una mujer. Mario sería la mujer y aplicaría las técnicas de defensa personal que podrían aplicarse, ¿no? Es algo que aquí en Tigres Nava se enseña. ¿Esto me va a doler? no. Ok, excelente. Empezamos con una mentira, como usualmente empieza esta cosa. Entonces yo lo primero es como, hey, estamos agachados tú y yo, pero no te respeto. Toma. Exacto, ¿me vas a empujar? Y luego, ¿sabes qué? Es hora de ahorcar, porque así yo me rifo. Entonces yo... Entonces, yo lo que voy a hacer es zafarme, Sí, voy a claro. agarrar tus manos Hijo, no, no. y de aquí te voy a someter. Bueno, dolió. 3 años de Explora CDMX. Dolor en estas entrevistas. No dolió tanto, Mario. Muchas gracias. Amigos de Explora CDMX, gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy visitamos la delegación Iztacalco, la pasamos muy bien, fuimos al Centro de Educación Ambiental, en donde aprendimos mucho sobre cuidar las plantas, a crecer tus propias lechugas, a no comerte los rábanos con tierra porque te puede dar diarrea. También fuimos a la Casa de Cultura Amalia Solórzano, donde aprendimos que las niñas pequeñas cuando bailan ballet es muy adorable. Es muy adorable y tienen más talento que nosotros dos juntos. También fuimos a la Casa de Juventud La Lata, en donde vimos los talleres que tienen, vimos arte urbano, vimos alebrijes, unos nos asustaron, la pasamos muy bien. También Tigres Nava, habilidad y compromiso. Aquí aprendes a ser lastimado por Mario López. Así es, gracias por mi muñeca rota, Mario. Sí, Es no, lo me mejor puso que su ha pasado muslo en la el- cara. Y también me quise parar aquí con zapatos y me golpeo, entonces ahorita estoy con mi calcetín. Y visitamos Burgerama Gourmet, un lugar donde tienen hamburguesas y hot dogs deliciosos. Y de nuevo, ¿cuándo voy a hacer una dieta? Jamás. La respuesta es jamás. Solo lloraré toda mi vida y esperaré que se me adelgace. Pero bueno, esto fue Explora CDMX y gracias por verlo. Gracias por vernos. Aquí los vemos a la próxima. ¡Ya!